La historia comenzó con los gritos de alegría de los habitantes del pueblo, quienes, uno a uno, dieron la bienvenida a la recién comprometida pareja. Ese día, el príncipe heredero del imperio eferento, Yalos Horna, y la única hija del conde Sique, Poli, anunciaron su compromiso. Las voces de la gente satisfecha no se apagaron, pero entre ellas se encontraba la que no estaba nada contenta con este compromiso. La muchacha estaba sola, lejos de todos, y con los dientes apretados, enfadada, porque este lugar había sido suyo. Tras su exitoso compromiso, los recién casados se despidieron de todos con una sonrisa, y les esperaban unas vacaciones solos. Algunos invitados empezaron a decir que Lady Polly había perdido el derecho a competir por el título de princesa. Sin embargo, el propio príncipe se inclinó por ella. Y no es de extrañar, pues la única rival era una joven de la familia ducal, que en su momento planeó un intento de asesinato contra la familia imperial. Pero esos eran solo rumores. Uno de los caballeros dijo que este asunto se hizo público deliberadamente para que el príncipe eligiera a Sique. El interlocutor intentó calmarlo, pues no valía la pena decir esas cosas, pero no se calmó. Aseguró que a este paso, el príncipe simplemente podría romper toda relación con la casa de Belial, pues ahora les había llegado el fin. El hombre añadió que, con semejante carácter, sería difícil que la joven se casara. Sin embargo, el hombre aseguró que no le importaría pedirle la mano. El caballero no tuvo tiempo de terminar, porque el otro hombre se tapó la boca. Medea escuchó toda la conversación. La mirada de Belial y la muchacha se volvieron demasiado asesinas. Al pasar junto a los hombres, uno de sus sirvientes le aconsejó que ignorara a estos plebeyos y regresara a casa lo antes posible. La dama así lo hizo, pero su mirada se tornó repentinamente muy triste. El hombre quiso disculparse por sus palabras y explicarlo todo, pero no tuvo tiempo. La chica se detuvo bruscamente y, volviéndose hacia el desconocido, dijo con frialdad que recordaba su rostro. Finalmente, Milady subió al carruaje y éste se alejó calle abajo. Los hombres guardaron silencio un rato, observando cómo el carruaje los seguía. Estaban seguros de que Medea los castigaría, pero afortunadamente no fue así. Uno de ellos casi se desploma de alivio. Cuando el carruaje de la dama desapareció entre las casas, reanudó su canción diciendo que, como él decía, el fin de Belial había llegado. El camarada guardó silencio. Finalmente, el caballero le dijo a su amiga que debía tener más cuidado, porque el silencio podía ser más aterrador que 1000 palabras. Al día siguiente, los habitantes del pueblo comentaban entre sí sobre la muerte de un hombre que supuestamente había resbalado y caído, en la finca Belial. Caminando por el pasillo, Medea se encontró con su hermano. La niña le preguntó de inmediato cómo se encontraba su madre, a lo que el niño respondió que no se sentía bien. Juntos fueron a la habitación de su madre. La habitación quedó en silencio. El médico que estaba cerca no se atrevió a decir palabra, pero el padre de familia le dijo que no tuviera miedo de dar la noticia. Finalmente, anunció que la enfermedad de su esposa se había agravado. El hombre dijo que esto ocurrió después de que la mujer fuera encarcelada, lo que le dificultará sobrevivir este año. El padre estaba furioso y el médico pagó con su vida por esta noticia. Una vez en su habitación rodeada de criadas, la chica no dejaba de culpar a Polly de todo. Una tras otra, las criadas le ofrecieron diversas opciones para deshacerse de la enemiga, queriendo castigarla. Sin embargo, Milady no quería apresurarse y dijo que había que tener mucho cuidado, porque con ese hombre no sería fácil deshacerse de Sique, y además, si algo le sucedía, el príncipe vendría por su cabeza. La ira de Medea no se apaciguó, pues supuso que su rival estaba con el príncipe en ese momento y no se equivocó. Durante las vacaciones, los recién casados paseaban por las calles y acabaron en el mercado. La muchacha se acercó a uno de los mostradores y comenzó a examinar la mercancía. Ante la mirada inquisitiva del príncipe, respondió que quería hacerle un regalo a la hija del duque. Su Majestad no lo comprendió. Belial causó muchos problemas a su prometida, pero ella era tan pura que no le guardaba rencor a su antiguo rival y le aseguró que quería ser la primera en dar un paso hacia la reconciliación. De repente, se oyó la voz del vendedor, alabando su producto. Era un objeto precioso, hecho con minerales que solo se encontraban en ese lugar. La chica se acercó, interesada en el producto. De repente, el príncipe rió y la novia y el vendedor lo miraron con expresión interrogativa.
El niño no pretendía reírse del producto en sí, pero sintió mucha curiosidad por saber cómo reaccionaría Medea al recibir el regalo, y Milady finalmente lo recibió. La caja, bellamente envuelta, estaba sobre la mesa. La joven no reaccionó. El sirviente que trajo la caja vino personalmente para asegurarse de que el regalo estuviera abierto. Al oír esto, una de las criadas exclamó sobre la falta de tacto, pero Milady la detuvo, asegurándole que no era difícil. Además, era una orden de una joven que había recibido el título de princesa. Cuando la niña desenvolvió el regalo, el disgusto era casi evidente en su rostro, pero no dijo nada. Solo dejó la caja a un lado y dijo que definitivamente agradecería a la princesa por este regalo. El sirviente prometió entregarle el mensaje a Polly. Cuando la puerta se cerró tras él, Medea despertó toda la ira que había estado conteniendo. Agarró la lámpara que tenía a mano y la golpeó con fuerza. La chica continuó blandiéndola hasta que la criada finalmente la detuvo, pues la mano de Milady sangraba. Lady Belial se detuvo en shock, pero no por la herida, y se obligó a calmarse. En un instante, volvió a enojarse al ver el anillo que se había caído de la caja y rodado por la alfombra. Milady se quedó sin palabras ante la desfachatez con la que Polly se había atrevido a entregarlo. Para Medea, semejante regalo fue un desafío por parte de su rival, pues con acciones tan primitivas logró conquistar al príncipe heredero. Milady se levantó y anunció que aceptaba esta guerra. El viaje había terminado y Psyche ya había regresado al palacio de su padre. La niña ya se preparaba para acostarse, pero su niñera seguía sin calmarse y le preguntaba constantemente cómo habían ido sus vacaciones y si todo iba bien. De repente, un sirviente entró en la habitación y anunció la llegada de un regalo de los Belials, enviado por Lady Medea. Polly aceptó rápidamente las flores, que contenían una pequeña nota, y comenzó a leer. En la carta, la ex rival dijo que el aroma de estas flores ayudaría a la dama a conciliar el sueño, así que sería mejor dejarlas junto a la cama. También escribió que le gustaría verse pronto para hablar. La joven aseguró que quería solucionar todos los problemas que existían entre ellas. Ante estas palabras de la carta, Psyche se conmovió y cayó al suelo de alegría. El sirviente se sorprendió de que Medea hubiera escrito tales palabras. Sin embargo, la dama pareció ignorar las palabras del sirviente. Estaba feliz de que su sinceridad finalmente hubiera llegado a su rival. Rápidamente ordenó que todo estuviera listo para la reunión. Lady Belial no era tan sincera como aparentaba en la carta. Después de escribirla, miró el frasco que tenía en la mano, regodeándose de que la ingenua Polly hubiera caído en su trampa. Llegó el día de su encuentro. Sí que se disculpó con la dama por haberle avisado con tan poca antelación, ya que tenía que ir al templo al día siguiente. Medea le aseguró que no había problema. Milady dijo que había comprado hojas de té, así que sugirió que las probaran. Finalmente, el té estuvo listo y las chicas saborearon cada sorbo. Pero Belial observó el proceso con especial atención. Los sirvientes, que observaban en secreto la fiesta del té, se sorprendieron sinceramente al ver a los dos rivales conversando en voz baja. Esto fue un tanto alarmante, pero nadie quiso interferir y guardaron silencio rápidamente. Medea tenía un oído agudo, así que inmediatamente oyó a los sirvientes susurrar entre sí sobre su encuentro. Le dijo a su rival que los sirvientes la querían mucho porque los trataba bien. Polly les agradeció el cumplido, pero la señora se puso seria de inmediato y le dijo que no era un cumplido en absoluto. Le molestó que hablaran con tanta indiferencia. La dama quiso asumir su culpa, defendiendo a sus sirvientes. Pero antes de que pudiera terminar, su conversación fue interrumpida por uno de los caballeros, quien les pidió que terminaran la reunión, porque mañana Milady tenía que ir al templo. Medea finalmente pudo conocer al caballero que tanto apreciaba a su rival. Pertenecía a una familia de caballeros que habían jurado lealtad a Psyche casi desde su nacimiento, ignorando incluso al emperador. Al escuchar una petición tan despectiva del caballero, Milady no tenía intención de quedarse en ese palacio ni un minuto más, por lo que se puso de pie con un tintineo de su taza y se sentó orgullosa en el carruaje. El caballero la observaba desde el balcón todo el tiempo. Cuando Milady se fue, el joven preguntó a una de las criadas dónde estaba su dama. La criada respondió que estaba en su habitación, conteniendo las lágrimas. La criada fue a la habitación de la señora para asegurarse de que estuviera bien. Pero al entrar, vio que mi señora yacía inconsciente junto a la cama. La criada se preocupó y llamó rápidamente al resto del personal. Ayudaron a la señora a acostarse, pero la niña tenía fiebre alta, que subía a cada minuto.
Los sirvientes asustados quisieron llamar a un médico, pero el caballero no se lo permitió. Nadie entendía qué le sucedía a la señora, pues hacía unos minutos se encontraba bien. El caballero no podía permitir que llamaran a un médico desconocido, pues podría resultar que la señora estuviera enferma. Esto no podía permitirse porque entonces, en el día de oración anual, la hija del duque Belial sería la única que estaría de pie en el templo. Ante esto, el caballero se preparó rápidamente para organizar algo. Afuera ya era muy tarde. El caballero había estado galopando solo por el bosque todo este tiempo como si huyera de alguien. De repente su caballo se detuvo y relinchó derribando al jinete. Asustado por algo, huyó. Empezó a llamar al caballo, intentando hacerlo girar, pero el animal ya no le hacía caso. El impacto de la caída fue tan fuerte que el niño no pudo levantarse de inmediato. De repente, una sombra apareció frente a él. Al oír una voz familiar, levantó la vista rápidamente y abrió los ojos de par en par, sorprendido. Frente a él estaba Lady Medea, pero no sabía cómo había llegado allí. En sus manos había una espada ensangrentada. El único propósito de este paseo nocturno era averiguar qué le había pasado realmente a Polly. Estaba seguro de que era obra de su rival, pero no entendía cómo lo había engañado, pues lo había comprobado todo. Sintió un poco de miedo, pues estaba indefenso. La niña sonrió con picardía y le preguntó si de verdad había servido a Psique desde niño. El caballero no entendía de qué hablaba. Le temblaba la voz. No tuvo tiempo de decir nada más cuando sintió una opresión en el pecho con un dolor indescriptible. Milady se abalanzó sobre él con un movimiento brusco y atravesó el cuerpo del chico con su espada en un instante, sin darle siquiera oportunidad de esquivarla. Una sonrisa siniestra iluminó su rostro y su mirada se tornó demencial. La chica le informó a su oponente, apenas con vida, que su ama respondería por todo y sentiría el mismo dolor que ella cuando le arrebataron todo. Finalmente, Milady explicó que el aroma de las flores por sí solo no era potente, pero combinado con los terrones de azúcar y el veneno, se volvía mortal. Se rió al recordarle todo esto al caballero muerto. De repente, una voz masculina surgió de detrás de los árboles y un joven salió a la luz. Le preguntó a la dama si había estado actuando demasiado abiertamente. Al acercarse al cuerpo, notó que el enemigo ni siquiera tenía espada. Medea no tenía tiempo para charlas triviales, así que inmediatamente le preguntó si lo tenía todo listo. Heli lo confirmó y con una sonrisa amenazante, preguntó si Psique se estaba muriendo, a lo que la dama respondió negativamente. La chica sabía que su rival se recuperaría pronto, pero eso era justo lo que deseaba, pues todo marchaba según lo previsto. Mientras tanto, Polly apenas tenía fuerzas para comer un poco. Sus manos no le obedecían. Finalmente, la dama se sintió mucho mejor y por fin pudo salir. Tras cerrarse la puerta tras ella, los sirvientes comenzaron a protestar. Estaban preocupados por el caballero que les había ordenado guardar silencio. Una de las criadas quiso contarlo todo, pero otra se lo prohibió. Otro sirviente alzó la voz y dijo que valdría la pena encontrar a ese caballero, a lo que una de las criadas levantó la mano. Ella le aseguró que conocía muy bien los bosques locales, pero aún así no la dejaron ir sola y enviaron a otro compañero. El hombre estaba seguro de que algo le había pasado al caballero, porque definitivamente no podía haberse perdido. El colega sospechó que el caballero probablemente ya estaba muerto, pero no se lo dijo a los sirvientes. De repente, la criada lo detuvo, señalando a alguien que estaba frente a ellos. El hombre miró más de cerca y notó la ropa del caballero. Fue en ese momento, en el templo donde se celebraba la oración anual, que el sacerdote dijo una oración y luego bendijo a Psyche Polly y le puso un artefacto sagrado que le concedió la paz este año. Cerca del templo, donde se estaba llevando a cabo la oración, otro sacerdote le informó a Medea que en ese día solo Polly podía entrar al templo, por lo que, al darle la llave, le advirtió que tuviera cuidado. El sacerdote dijo que si se revelaba que le había dado la llave, su vida como sacerdote se vería limitada. La joven aceptó la llave y se puso una sotana para ocultar su identidad. Sin embargo, el sacerdote confió en ella, pues la había presentado el marqués Harry. Entonces el hombre se dirigió a la trampilla y le indicó a la dama que así podría entrar al templo sin ser descubierta. Milady bajó la mirada, y en el bosque, las cosas no iban muy bien, pues el sirviente que acompañaba a la criada estaba gravemente herido, el mismo caballero que se encontraron en el camino. El muchacho se dio cuenta de que su oponente era muy fuerte,
También pensó que este extraño podría haber matado a su caballero. El joven agarró a la criada por la pierna y le dijo que corriera a contarles a los demás lo sucedido, pero la chica se soltó. Ignorando a su herido colega, se acercó al marqués y le quitó la capa. Inmediatamente después, la joven preguntó si milady había dicho algo inusual. Al oír la hostil conversación, la sirvienta se sorprendió. Recordó que esa criada en particular siempre había estado ahí, buscando algo, pero no quería creer que fuera una traidora, aunque todo apuntaba a ello. El chico le alzó la voz, intentando averiguar la verdad. La sirvienta intentó gritarle a su conciencia, pues su señora había hecho tanto por ella. La joven se apartó con tristeza al oír estas palabras. El marqués regresó junto al hombre herido y ya tenía preparada su espada. La criada traidora solo atinó a decir que le había advertido que sería mejor que fuera sola. El marqués se acercaba lentamente al sirviente, quien había aceptado su destino. El joven lo apuñaló con su espada una última vez. Y mientras Polly era despojada de lo que más valoraba, uno por uno, la muchacha misma ofrecía oraciones en silencio en el altar frente a la estatua de un ángel, rogando a todos los santos que concedieran a sus súbditos paz y prosperidad. Medea se acercó, pero sí que no se sorprendió en absoluto por su apariencia, y la dama lo notó. Se lo señaló, pero la princesa heredera no respondió, pues solo le interesaba el destino del caballero. Haciendo preguntas sobre su caballero, sobre su destino, se abalanzó sobre Belial y la inmovilizó contra el suelo, pero milady no se resistió. Polly comenzó a abrumarla con preguntas y acusaciones. Ella sabía que su rival la odiaba por haber logrado robar la confianza del príncipe heredero, pero no veía esto como su culpa, porque sabía que Medea no amaba a su prometido, sino solo su título. Milady no tenía intención de tener esta conversación, ni quería compartir sus sentimientos con la princesa heredera. Todavía le enfurecía que el destino de todo un imperio estuviera en manos de una chica tan ingenua e ignorante. Belial apartó a su rival, pues no veía sentido a esta conversación y quería ir al grano, pero por alguna razón colocó mal la mano. Se tambaleó y cayó al agua. Polly no tuvo tiempo de atraparla. Empezó a ahogarse, pero de repente se dio cuenta de que podía respirar bajo el agua y no entendía la razón. Le parecía que era el poder de Dios, y por eso quería que su oración también fuera escuchada. Mientras Medea era tragada por el agua, vio una mano que intentaba alcanzarla con todas sus fuerzas. Era Polly, quien, sin pensarlo 2 veces, corrió tras ella para salvarla. Sin embargo, incluso a pesar de este gesto misericordioso de su oponente, Belial todavía rezaba para que el dios escuchara su oración y ayudara a quitarle todo a Psique, especialmente la oportunidad de ser una princesa hereditaria. En ese momento ocurrió algo extraño y un instante después perdió el conocimiento. Despertó tumbada en la cama, rodeada de sirvientes preocupados. Medea estaba segura de que no eran sus sirvientes. Una de las criadas se sorprendió por la mirada interesada de su señora, pero la otra no le prestó atención y siguió divagando diciendo que temía mucho por la señora. La joven no entendía quiénes eran esos desconocidos. Lo único que le interesaba ahora era lo que había sucedido en el templo. La anciana seguía llorando, sin entender por qué le pasaban tantos problemas a Psique. Al oír ese nombre, la niña se levantó de un salto y corrió hacia el espejo. Al verse reflejada, casi perdió el habla, pues al verse a sí misma se dio cuenta de que realmente se había convertido en la Psique de Polly. Pensó que todo había sido un sueño, pero casi de inmediato desechó ese pensamiento. El príncipe heredero irrumpió en la habitación. Los sirvientes intentaron detenerlo, pues la dama acababa de despertarse, pero el niño los ignoró. Milady lo miró de inmediato, sorprendida por su inesperada llegada. Él corrió hacia ella al instante y, tomándole la mano, le dijo que se alegraba de verla recobrar el sentido, pues estaba muy preocupado por ella. Medea se quedó atónita ante semejante muestra de cariño, pero no apartó la mano. Después de eso, el príncipe abrazó a su novia, diciendo que la dama culpable de este incidente sería severamente castigada. Polly, al oír estas palabras, se llenó de alegría. Quiso reír. Mientras tanto, la verdadera dama Psique también despertó y vio en el reflejo un rostro que no era el suyo, y no comprendió por qué ahora miraba directamente a Milady. Pensó que era un sueño, pero se dio cuenta de que no. La niña no podía entender lo que estaba pasando y pensó que se trataba de algún tipo de gran malentendido, por lo que salió de la habitación en la que estaba y trató de salir, tratando de regresar a su casa. Los sirvientes no entendían qué le había pasado a su señora, pues estaba muy alarmada por primera vez. Intentaron impedirle salir,
pues llovía a cántaros. La señora se tapó los oídos con las manos. En el palacio del príncipe, Medea intentó actuar como su rival, pero le resultó muy difícil. Casi comete un error cuando su prometido le preguntó sobre el castigo para la dama enemiga. Aunque le hubiera gustado ordenar inmediatamente la ejecución del intruso, comprendió que tales deseos no eran los verdaderos deseos de Polly, por lo que fingió cuidadosamente que no quería que la dama fuera castigada. El príncipe suspiró con pesar, pero estaba preparado, pues conocía el buen corazón de su prometida. Se oyó un ruido extraño en el pasillo y su majestad preguntó qué sucedía. Medea intentó abrirse paso. Ella quería que los sirvientes informaran al príncipe de su llegada, pero la detuvieron y no la dejaron entrar. Cansado de este ruido, el propio príncipe heredero salió al pasillo y empujó a la muchacha lejos de la puerta. El príncipe heredero estaba muy enojado con la chica que se había atrevido a venir aquí en persona, a pesar de ser la culpable de lo sucedido. Sin embargo, le dejó claro que quedarse allí era peligroso. Medea se tapó la boca para no reírse a carcajadas. Esta situación le pareció muy divertida porque, al ver al príncipe, podría haberle parecido que Psique era su único amor. El príncipe actuó como si no le viera sentido a la vida sin Polly. Sin embargo, esto generó grandes dudas, pues el novio ni siquiera podía reconocer a su amada en otro cuerpo. Era a la vez divertido y triste. Desde ese día, a Lady Belial se le prohibió incluso acercarse al palacio del conde y a la propia Psique. Cuando Medea finalmente aceptó la situación, poco a poco empezó a recobrar el sentido y primero miró a su alrededor. Mientras recorría las habitaciones y todo lo que la rodeaba, aceptando su nuevo puesto, se le acercó una criada. La misma que resultó ser una traidora. Esto era precisamente lo que la chica quería decirle a Milady. La criada confesó que, en realidad, era una espía en su casa, pero no tenía otra opción porque tenía hermanos y hermanas enfermos que debían pagar su tratamiento. Dijo la verdad sobre la muerte del caballero. También confesó la muerte de una de las sirvientas, pero creía que Lady Belial ya estaba acabada. Polly, al escuchar la confesión de la criada, la abrazó y le dedicó palabras de condolencia. Por supuesto, mientras escuchaba, tuvo pensamientos de arrancarle la lengua a esa insolente doncella y dársela de comer a los perros, pero decidió dejarlo al destino, y si todo volvía a la normalidad, la mataría. Si todo sigue como está, perdonará a esta chica. Amaneció, pero Medea permaneció en el cuerpo de su rival. Miró por la ventana, complacida con este giro de los acontecimientos. Ahora lo entendía todo. De hecho, resultó que sus almas habían intercambiado sus lugares y por lo tanto Dios había cumplido su deseo. Pero ella no sabía si era la voluntad de Dios. El siguiente día de oración fue un año después, pero no estaba segura de poder regresar. Polly recordó con tristeza a sus seres queridos y al príncipe heredero. No quería creer que estuviera condenada a vivir toda su vida en el cuerpo de otra persona. De hecho, sabía que Lady Belial tenía muchos enemigos, y ella era más fuerte que todos juntos. Pero Polly no. Comprendía que, en realidad, era mucho más débil que su oponente y, por lo tanto, estaba firmemente convencida de que no podría superarlo todo. La niña comprendió que moriría en cuanto mostrara la más mínima debilidad, pero no sabía qué más hacer para sobrevivir. La debilidad de la dama la deprimía profundamente. La criada entró en la habitación. La criada se acercó cautelosamente a la cama de la señora. Llevaba una bandeja y anunció que había traído algo de comida, ya que mi señora no había comido nada ese día. La voz de la criada era muy temblorosa. La criada, preocupada, se le quebró la voz y pensó que la señora ya estaba muy enojada y esperaba su castigo. Extendió la mano y la niña ya se disponía a golpearla. Hubo ningún golpe, y lo que es más, Medea sonrió cálidamente y agradeció a la criada por tales experiencias. La criada permaneció de pie un rato, sin poder decir ni una palabra por la sorpresa. Al cabo de un momento, los ojos de la criada se llenaron de lágrimas y dijo con calma que no valía la pena agradecerle, pues solo estaba haciendo su trabajo. De muy buen humor, también dijo que haría la cama. Mientras tanto, el marqués intentó enviar una carta a Lady Medea, pero ella volvió a negarse a aceptarla, aunque Helen no se sorprendió mucho. Sin embargo, habían pasado 7 años, pero él estaba seguro de que todo estaba bien. Pero aún así, algo inquietaba al marqués, por lo que decidió visitar a Milady, a pesar de que su mayordomo había traído algunos documentos que necesitaban ser resueltos.
El chico ni siquiera estaba preocupado de que la dama pudiera regañarlo o incluso castigarlo por simplemente querer presentarse ante ella. Pero incluso el propio mayordomo sabía que no podría detenerlo. El mayordomo todavía estaba preocupado por el joven señor, porque había varios rumores sobre Lady Belial. Pero si algo la preocupaba, el marqués inmediatamente se volvía muy sensible a ello, pero no sabía la razón. Mientras el marqués iba a visitar a la dama, la verdadera Medea acababa de probarse un collar nuevo que el príncipe heredero le había enviado personalmente para lucirlo en su cumpleaños. Las criadas la ayudaron a ponérselo. Las muchachas se alegraron muchísimo con el regalo y elogiaron a la dama a quien le convenía. Una de las criadas le mostró el jardín, donde los árboles plantados por el conde ya estaban en flor. La dama tenía muchas ganas de dar un paseo para tomar el aire fresco, pues las paredes de la habitación ya empezaban a presionarla. El príncipe heredero también decidió acompañarla, pero la joven le pidió que no se preocupara demasiado. El príncipe sonrió cálidamente y le pidió a la dama que lo llamara por su nombre, ya que llevaban mucho tiempo comprometidos. La joven aceptó encantada. Medea estaba contenta con todo, pues todo iba según lo planeado. Apenas durmió y vio cómo tras el cumpleaños del príncipe se casarían oficialmente, tras lo cual ya estaba esperando la muerte del emperador para convertirse en uno de los 2 soles que brillarían sobre el imperio. Sin embargo, algo la inquietaba. La trataban muy bien, y era inevitable que le causara molestias, pues un paso más hacia la puerta principal despertaría sospechas. Pero necesitaba informar a Ela. Milady tuvo una idea y pidió permiso para ir al mercado en honor a su recuperación. Además, tenía otros asuntos allí. El príncipe lo pensó un momento, pero finalmente permitió que su novia visitara el mercado. En el mercado, la muchacha compró un pájaro mensajero, tras lo cual se aisló un poco de todos. Ahora tenía que esperar educadamente al príncipe, ya que éste no le permitía estar presente en una conversación importante. La muchacha se alarmó un poco ante tanta cautela por parte del príncipe, por lo que decidió que era solo porque aún no era su esposa, pero aún así tenía muchas ganas de escuchar esa conversación, al menos de reojo. Al final, ya no podía hacer nada al respecto. No podía convencerlos para que la aceptaran, así que decidió leer por ahora, ya que estaba en la biblioteca. La señora tomó uno de los libros y comenzó a leer. Un momento después, el príncipe regresó. Se disculpó por la demora, pero Polly solo sonrió cálidamente y dijo que el tiempo había pasado muy rápido mientras leía. El príncipe heredero rió al oír lo que oyó. Milady se sorprendió mucho con esta reacción. No se la esperaba en absoluto. Chalos tomó el libro en sus manos y leyó el título. Dijo que en efecto era un buen libro, pero en su opinión, muy difícil para Milady. El príncipe dijo fríamente que si la dama quería un libro ilustrado, simplemente le compraría un cuento de hadas. Medea no creyó lo que oyó, pues esas no eran las palabras de una persona amada, y la mirada era despectiva. Sí que estaba confundida y no entendía dónde estaba. Solo había oscuridad a su alrededor y la luz de las velas no la ayudaba en absoluto. De repente vio una luz y se dirigía hacia ella, pero alguien la detuvo. La niña notó que unas manos intentaban alcanzarla. Las voces gritaban constantemente por qué la dama fingía ser su Medea, cuando no lo era. Psique, presa del miedo, quería justificarse. De la nada apareció un príncipe. El chico desenvainó su espada y dijo con tono sereno y frío que la decapitaría. Lentamente comenzó a acercarse a la dama. La chica quería gritar de miedo. Quiso huir, esconderse, pero las manos que la buscaban finalmente la sujetaron y no la dejaron moverse. Polly suplicó ayuda, pero nadie escuchó sus súplicas. En un instante, la espada alcanzó a la dama. La niña despertó de inmediato del horror, con el sol brillando en su rostro. Abrió los ojos y vio a la criada, quien la recibió con una sonrisa mientras limpiaba la habitación. Fue solo un sueño y nada más. Después de que el príncipe se riera con tanta crueldad de su capacidad para leer, la niña guardó silencio. Jalos le preguntó por qué había guardado silencio, y al instante, las lágrimas brotaron de los ojos de la dama. Le rogó perdón. Milady quería decirle algo, pero le daba vergüenza decirlo en voz alta, así que el príncipe se inclinó y le susurró la verdad. El príncipe suspiró y dijo que sería mejor hablar de eso en otro lugar. Con eso se recompusieron y partieron a casa. Mientras viajaban en el carruaje, ella pensó en la verdad real, no en la que le había contado al príncipe. Y la verdad era que había perdido la memoria a causa del desmayo.
O, para ser más precisos, le costaba recordar algunos recuerdos. Todo era como una niebla. Era como si alguien hubiera destrozado todos los recuerdos, así que por un tiempo pensó que leerla ayudaría. Al llegar a casa, el príncipe empezó a disculparse por sus palabras. Abrazó a su novia con fuerza, y ella también empezó a apoyarse en él. Parecía que Halos se preocupaba por ella, pero pensaban en cosas distintas. Polly estaba preocupada por el sueño que tuvo anoche, pero no era la primera vez que lo tenía. Se preguntaba qué la había provocado. Pensó que podría ser culpa. La criada entró en la habitación. Sonrió y dijo que le había traído más bollos para el té. La señora notó que, al principio, los sirvientes se habían mostrado algo recelosos. La razón fue un cambio repentino en el carácter de su ama, pero abrieron sus corazones enseguida, como si lo hubieran estado esperando desde siempre. El duque rara vez aparecía en casa y su esposa estaba enferma. Sí que no sabía cuánto tiempo podría permanecer oculta mientras todo siguiera igual. Envió una carta a Milady, pero no recibió respuesta. Solo había una persona a la que quería evitar, y era sobre esta persona que el mensajero había venido a anunciar su próxima llegada. El marqués ya se dirigía a su palacio. Las doncellas se taparon la boca con sorpresa, y la propia dama parecía asustada. Sí, ella también sabía sobre Elio Travium, un joven marqués que ahora era el único jefe de la familia después de perder a sus padres en un accidente cuando tenía solo 14 años. Ni siquiera tuvo tiempo para lamentarse, y nobles codiciosos intentaron influir en el niño de alguna manera, lo que llevó a la ruina casi total de su hogar. Fue durante este periodo difícil para él que conoció a Medea. Siguiendo su guía, se restableció rápidamente como cabeza de la familia Travium y, ya de adulto, sorprendía a la sociedad con sus considerables éxitos en el campo de batalla. Tras esto, su familia prosperó. Sí que sabía que Medea y Elio llevaban 7 años de relación, así que no estaba segura de poder engañarlo. Ella misma nunca había interactuado personalmente con el marqués debido a su aura siniestra. Cuando el niño bajó del carruaje, una sonrisa le iluminó el rostro. Se alegró de ver a mi señora después de tanto tiempo. Poliela respondió con moderación al saludo, sabiendo que tenía que contener sus emociones. El marqués, imperceptiblemente, comenzó a mirar a su alrededor. Se dio cuenta de que sus preocupaciones eran en vano, pues todo a su alrededor estaba en calma, pero al instante se dio cuenta de que ese silencio en sí mismo era muy sospechoso. Su atención se vio distraída por el duque Belial. El hombre se acercó a saludar al marqués. Parecía complacido de ver al joven de visita. El joven también se alegró de conocerlo, pero Polly vio al padre de Medea por primera vez. Sí que se dio cuenta de que se alegraba de la aparición del duque, pues había distraído al marqués, cuya mirada se había tornado furiosa por un instante. La chica pensó que el chico podría haber adivinado lo del intercambio de cuerpos. La dama esperaba que el marqués y el duque continuaran su conversación en otro lugar, pero no esperaba que el padre del rival sugiriera que Elio se batiera en duelo con su hija para animarla. Incluso los sirvientes se alegraron de ver semejante espectáculo, así que todos fueron a la arena. Polly intentó detener al duque, pero este ya no la oía. De repente, alguien le tiró suavemente del pelo. Era el marqués. Dijo que nunca había visto a Milady trenzarse el cabello así, que era la primera vez que recordaba. Sí que entró en pánico. Esas palabras la hirieron como un cuchillo, pero intentó evitar la conversación. Finalmente, se puso la ropa adecuada y salió a la arena. Pero aún así quería escapar de allí, pues sabía que podría quedar expuesta fácilmente. La chica nunca antes había empuñado una espada. Elio le pidió a Milady que fuera más amable con él. Polly se molestó aún más por lo que escuchó, pues frente a ella estaba el mejor espadachín del imperio, y él le había hecho tal petición. La dama ni siquiera podía imaginar lo fuerte que era Medea, ya que le pedían tales cosas. Comparada con ella, sí que era como una hormiga. Ni siquiera sabía si podría levantar la espada de entrenamiento. Se concentró. No tenía otra opción. La dama agarró la empuñadura del arma y la levantó por encima de su cabeza. Sorprendida, casi exclamó en voz alta que lo había logrado, aunque aún no entendía cómo. La joven, abrumada por la gran suerte, pensó que gracias a la fuerza de Lady Medea pudo levantar la espada. Sin embargo, Polly aún no sabía cómo sostener el arma correctamente. El marqués lo notó. El niño no pudo evitar recordar que fue Lady Belial quien le enseñó a empuñar la espada correctamente y posteriormente a esgrimir. No había olvidado las lecciones que ella le había dado,
así que era extraño que la dama no lo supiera. Se acercó rápidamente y agarró la espada de la dama. El marqués dijo que una espada se sostiene con las dos manos, así que es extraño que la dama no lo sepa, porque una Medea de verdad jamás cometería semejante error. Tras preguntarle quién era en realidad, la mano de la chica empezó a temblar violentamente. La dama no podía creer que la hubieran descubierto. Polly no quería morir, así que empezó a pensar en lo que haría Lady Belial. La muchacha reflexionó un momento, recordando todos sus encuentros, durante los cuales había observado atentamente a su rival. Adoptando su pose habitual, con el rostro serio, levantó la cabeza hacia el marqués y lo regañó. A milady no le gustó que el marqués la llamara tú. El chico retrocedió un poco sorprendido, pero milady lo apuntó con su espada. Sí que no quería retroceder, así que siguió avanzando. Sin embargo, si la joven no se esforzaba, el marqués notó que interpretaba el papel con demasiada pretensión, por lo que estaba seguro de que ante él no estaba Lady Medea. Sin embargo, comenzaron a surgir algunas dudas. Al mirarla, no pudo comprender quién tenía frente a él si no era su dama. Helio se acercó lentamente, presionando la espada con más fuerza contra su cuello. La sangre goteaba de la herida. El joven pidió castigarlo. Para una auténtica Lady Belial, esto podría haber sido apropiado. Pero Psyche no soportó mirarlo más y rápidamente arrojó su espada. Tratando de controlarse, dijo que ese sería el fin. Los sirvientes que los habían estado observando todo este tiempo comenzaron a susurrar. Nunca habían visto derramar sangre en el campo de entrenamiento. El mayordomo tampoco había visto llegar a tal extremo. Milady ordenó que la herida del marqués fuera curada con rapidez. Tras el tratamiento, el joven se disponía a irse a casa. Al despedirse, se disculpó por su comportamiento, y Polly volvió a representar con esmero a su rival. Sin embargo, no quería despedirse allí. Tenía una petición. Como el marqués sabía, la dama asistiría a un banquete en una semana, así que le pidió que la acompañara. La dama se quedó un poco desconcertada, pero al mirar al marqués a los ojos, notó que estaban rojos. Parecía que estaba a punto de llorar. Le rozó la cara con suavidad, sonrió y asintió con alegría. Mientras el carruaje del marqués desaparecía tras las puertas de su casa, Polly se miró las manos. Todavía le temblaban, así que agarró una para sujetarla. La dama no podía creer lo que había logrado. La dama se detuvo un instante, al darse cuenta de que no era mérito suyo, sino de Medea. Sin embargo, sintió una extraña oleada de fuerza, que le agradó mucho, y también cierto orgullo de sí misma. Mientras el marqués conducía hacia su finca, empezó a llover a cántaros. El mayordomo salió a recibirlo y quiso cubrir al niño con un paraguas para que no se mojara, pero Helio simplemente pasó de largo. El hombre preguntó cómo había ido la reunión con la marquesa, a lo que el joven al principio murmuró algo. Luego dijo que todo era extraño porque Medea lo había llamado por su nombre por primera vez, algo que no hacía desde que él era mayor de edad. Heli era el apellido que siempre usaba. El niño apretó el puño con fuerza. Sabía que algo andaba mal, pero no podía comprender cuándo todo había cambiado tan abruptamente. Tarde en la noche, Polly se preparaba para acostarse en casa de Psyche. Las criadas la rodeaban, intentando calmarla, pues no podía dormir de la preocupación por su inminente boda. La criada, por su parte, estaba encantada de ver todo este revuelo, pues se reunirían invitados de todo el imperio. Habría música y un gran festín, con su ama y el príncipe como el centro de atención. La niñera de la princesa heredera no entendía por qué la criada estaba más preocupada por esto que la propia dama. La niña no supo explicarlo, pero en ese momento dejaron a milady sola, deseándole buenas noches. Finalmente, sola, Medea ya no tuvo que sonreír. Inmediatamente se puso seria y algo enfadada. Era muy difícil continuar con esta farsa, estaba harta. Estas criadas empezaban a ser realmente molestas. La chica incluso pensó en deshacerse de todas, pero desistió porque comprendió que todo esto se volvería innecesario en cuanto se casara con el príncipe. La señora se sentó a la mesa y miró los materiales. Todo estaba preparado. El pájaro, la hoja, la tinta y el jugo de un limón. Usó el jugo como tinta porque le ayudaría a escribir la carta oculta. Una carta así solo sería legible colocando el papel sobre el fuego. Lady supuso que Heli ya debería haber adivinado el extraño cambio en su comportamiento, pero desde luego desconocía el intercambio de cuerpos. En la carta que escribió, describió con detalle todos los acontecimientos ocurridos. Se convertiría en la pieza final del rompecabezas.
Polly sacó al pájaro de la jaula y pegó con cuidado el papel a la pata de gallo, y el pájaro voló para entregar el mensaje. Sin embargo, no llegó muy lejos. Casi de inmediato, alguien lo notó y al instante le quitó la vida al pobre animal. El hombre, al leer la carta, adivinó su secreto. El príncipe heredero leyó atentamente todo lo escrito en la carta. Le ordenó al sirviente que informara, y éste le contó que había visto al pájaro cuando salió volando de la ventana de Lady Sike. La carta estaba dirigida al marqués. Satisfecho con el servicio de limpieza, Jalos elogió al muchacho por su servicio, que les había permitido interceptar esta miserable carta. Ordenó quemar el papel y entregarlo al conde al día siguiente. Sin embargo, no todo era tan sencillo como parecía, pues Medea sabía que podían seguirla, así que envió la primera carta falsificada. Ya sabía que el príncipe estaba a punto de interceptarla en ese preciso instante. La carta real ya debía haber llegado. Al amanecer, un gato se acercó al marqués. El niño lo abrazó, sorprendido por su apariencia, pero al instante notó el papel en su cola. Polly se preparaba para la llegada del príncipe heredero. La criada corrió a su alrededor, intentando ponerla en orden lo antes posible, y, al mismo tiempo, indignada por la repentina llegada del príncipe. Sin siquiera llamar, el príncipe entró en la habitación de la novia. Por suerte, la joven tuvo tiempo de arreglarse. Yalos no tardó en saludarla, sino que inmediatamente decidió ponerse manos a la obra y conversar. La muchacha lo invitó a tomar el té de la mañana y comenzó a piar alegremente, regocijándose por su llegada, pero el príncipe estaba molesto por esta conversación sin sentido, porque sabía que el verdadero propósito de su visita no era este. La dama confesó haber visto al príncipe en sueños la noche anterior, así que cuando las doncellas le anunciaron que vendría, se alegró mucho. El niño intentó no enojarse, sino seguirle la corriente a la novia y sonreír. Pero en un momento se inclinó bruscamente hacia ella y le susurró al oído que debía dejar de comunicarse con Lady Medea, citando algunas palabras de una carta que había interceptado el día anterior. Polly se alarmó. Se cubrió la cara con las manos, fingiendo sentir mucha pena. Sin embargo, en realidad sabía que la vigilaban constantemente. Pero hubo un momento extraño en el que apareció el príncipe. Entonces, todos los sirvientes que la habían acompañado todo el tiempo desaparecieron repentinamente. Así comprendió que los espías del príncipe no veían a Psique como una amenaza en absoluto, razón por la cual actuaron con tanta despreocupación, pero tanto mejor. La ventaja era que, gracias a este factor, la muchacha podría explicarlo todo. Recientemente había llegado un mensaje del marqués de Helio, que hablaba del deseo de Medea de renovar su amistad. Como prueba de ello, el marqués le entregó una carta con un fragmento de correspondencia amistosa. Sin embargo, el día de su encuentro, debido a la inesperada visita del príncipe heredero, ni siquiera tuvieron tiempo de intercambiar unas palabras. Después de esto, Lady Belial se ofreció a hablar en el banquete, pero fue rechazada, ya que Polly no respondió a esta carta, sino que la envió de vuelta porque no quería molestar al príncipe heredero. La muchacha temía que, con sus acciones, el príncipe hubiera empezado a considerarla digna de lástima. Yalos no dijo nada. Se levantó lentamente y, acercándose a ella, la abrazó para demostrarle que no la apreciaba. Después de eso, la dejó ir e inmediatamente llamó a su sirviente, ordenándole que le trajera las joyas y el vestido con que Psique debía asistir al banquete. El sirviente obedeció la orden y se puso a cumplirla de inmediato. Un momento después, el sirviente regresó con un brazalete bastante grande en las manos. El príncipe heredero le pidió a la dama que le diera la mano, y ella obedeció, sin esperar nada malo. El hombre no se puso la joya, solo la sostuvo. Sonrió fríamente al ver que este brazalete era perfecto para disimular posibles moretones. La chica se quedó un poco desconcertada por lo que escuchó, sin comprender el significado. Al instante siguiente, la dama tenía las manos esposadas y ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Su reacción rozó la sorpresa. El príncipe dijo que Medea definitivamente tramaba algo malo. Estaba seguro de que esta vez el ladrón podría lograr envenenar a su novia, por lo que ordenó que encerraran a Polly en el sótano y que los sirvientes se aseguraran de que la dama no pudiera contactar a la familia Belial. La muchacha le rogó al príncipe que no lo hiciera, pero él hizo caso omiso de sus súplicas. Los sirvientes, al no oír nada, arrastraron a la dama a la fuerza. Jalos los detuvo un momento y se volvió hacia Polly con una mirada lastimera. Le prometió a la chica que no duraría mucho y que la dejaría ir justo antes de que comenzara la celebración.
El chico dijo que lo hacía por el gran amor que sentía por ella. Sin embargo, la dama, por supuesto, no creía en este método. Le parecía absurdo que el príncipe quisiera encerrar a su amada en un sótano por amor. De hecho, toda esa historia de revivir las buenas relaciones solo era para distraer a Psique. En su mente, rogó a alguien que detuviera al príncipe, pero vio a la enfermera llorar y se detuvo un momento. La mujer no lloraba por ella, sino porque la dama estaba molestando a Halos y le pidió que no lo hiciera. Al oír esto, Medea se sintió muy decepcionada con los sirvientes, aunque antes no había estado muy contenta con ellos. Después de esto, se dio cuenta de que nadie en la casa estaba lúcido, pero no le sorprendió. Sentado en la habitación, el príncipe heredero se preguntaba si había sido demasiado cruel con la pobre dama, pero no había ni una pizca de compasión en su voz. El sirviente, que lo acompañaba como un perro fiel, no dijo ni una palabra. El príncipe continuó diciendo que Medea no se parecía a nadie en el mundo. Era la mujer más malvada, astuta y perspicaz. Así que no había nada que él pudiera hacer y no habría venido mal tomar precauciones adicionales. Polly fue llevada a la prisión, donde el príncipe había ordenado que la llevaran. La niña miró a su alrededor. Este lugar definitivamente no se parecía a la celda que esperaba. Había gente alrededor. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. La ventana de Polly. La niña se despertó, pero no entendía qué pasaba. Se levantó de la cama para ver qué podía hacer. El desconocido caminaba lentamente junto al árbol. Al principio pensó que era el viento de afuera, tan fuerte que los árboles se doblaban. Pero un momento después el marqués entró en la habitación y miró fijamente a la niña. La dama retrocedió un poco. 2 golpes en la ventana derecha, la más cercana a la cama de la dama, significaron la señal apropiada que habían ideado hace mucho tiempo para encontrarse en secreto. Pero ahora frente a él estaba la desconocida Lady Belial. Y, por supuesto, la chica desconocía este truco. Sí que intentó defenderse con palabras, pero eso no era lo que Elio esperaba. Con calma, la invitó a presentarse de nuevo y la llamó por su nombre. La dama se preocupó, sus manos comenzaron a temblar. No esperaba que el marqués ya lo supiera todo. Él solo le dijo que había tardado demasiado en reaccionar, porque una verdadera Lady Medea ya lo habría apuntado con su espada. Ella lo miró con extrañeza. Acercándose, el marqués le dijo que si alguien más estuviera frente a ella ahora, la dama estaría en peligro. También dijo que muchos conocidos de Medea estarían en el banquete. El hombre dijo que incluso sus movimientos o comportamiento podían exponerla. Así que, para evitarlo, le daría un par de lecciones. La dama no entendía por qué la marquesa necesitaba hacer eso, ya que la despreciaba. No se podía decir que el propio marqués estuviera contento con esto, pero no tuvo en cuenta sus sentimientos. Medea le había confiado personalmente la protección de Polly, así que Elio no se atrevió a desobedecer la orden. Mientras tanto, el reloj dio la medianoche, marcando el comienzo de un nuevo día. Dondequiera que Lady Belial estuviera, podía oír la campanada, y para ella significaba que faltaban 5 días para el comienzo del festín. Algo muy fuerte, poderoso y fascinante sustentaba este imperio. Una fuerza divina que actuó como un apoyo sin precedentes. Las 2 ramas del poder que lo controlaron adoptaron el nombre de Eferando. La primera era la familia real, responsable de expandir sus territorios en el ámbito político, y la segunda era la Santa Iglesia, que buscaba mantener la estabilidad interna. Eran, en cierto modo, pilares del orden. Estas tierras han conocido 2 primaveras y 2 inviernos. La debutante que marcó el inicio de su apogeo ya era esperada por la mayoría de la alta sociedad. Sin embargo, hace 3 años, los rumores sobre ella eran inusuales. Entonces, en uno de los banquetes, todos hablaban animadamente de Psique Polly, la hija del conde, porque había llegado un día importante para ella. Era bastante extraño y la mayoría ya había perdido la esperanza de ver su rostro. Sin embargo, esto sucedió porque había rumores de que la niña tenía algún tipo de enfermedad crónica grave. Pero un caballero lo negó, diciendo que de hecho había rumores de que la condesa había dado a luz a un demonio. Uno de los hombres respetables le preguntó a Lady Medea su opinión personal al respecto. Así eran sus roles en la sociedad. Uno había quedado manchado mucho antes de su primera aparición en público, mientras que el otro ya había adquirido considerable influencia. Lo pensó un momento, aunque ya sabía la respuesta.
Después de un momento, la señora respondió que muchas personas influyentes ocultaban así momentos desfavorables para su familia, y algunas lo hacían con joyas. Cuando terminó de decir lo que pensaba, hubo un momento de silencio a su alrededor, pero casi de inmediato todos comenzaron a elogiar a la dama por su brillante mente. De repente, todos la miraron en una dirección. Todos empezaron a hablar con ansiedad, sin creer que la hija del conde estuviera frente a ellos. La chica no se parecía en nada a la que conocían por los rumores. Polly resultó ser justa y sonriente. Mientras tanto, las lecciones que el marqués había prometido impartir continuaban sin cesar. El niño corregía cada movimiento o palabra que sí que hacía o decía. Dijo que la dama aún tenía que memorizarlo todo bien. La niña lo sabía. Pero todo era muy complicado. Le costaba creer que Medea hubiera aprendido todo esto a los 8 años. A la dama se le llenaron los ojos de lágrimas, y el marqués le pidió que no lo mirara así. Elliot también reiteró que Polly debería esforzarse más por no mostrar sus emociones en público, ya que Lady Belial siempre trataba a todos con frialdad. Dicho esto, el marqués la observó con atención. El chico no sabía si la chica realmente lo lograría. A pesar de su edad, la dama era ignorante en cualquier ciencia moderna, pero él notó que tenía instintos que se activaban en un momento crítico. La marquesa solo podía esperar que el instinto de la muchacha la ayudara. Mientras tanto, Medea seguía sentada en el calabozo. Al mirar por la ventana, notó que ya era de noche. Sin embargo, nadie acudió a liberarla. El príncipe heredero esperaba un informe del sirviente que acababa de llegar. El hombre informó que no había ocurrido nada extraño en la finca del duque durante ese tiempo. A la mañana siguiente, en el palacio de Belial, el marqués miró a Polly con sorpresa. La muchacha vestía elegantemente, pero el vestido era demasiado extravagante. La dama se sonrojó levemente, pensando que tenía un aspecto extraño. Elio no quiso decir eso, solo le advirtió que ya no era una princesa hereditaria y que llamar demasiado la atención podría acabar mal. El marqués la ayudó a peinarse. Polly se fue acostumbrando poco a poco a la presencia del marqués y pudo confiarle algunas cosas. Dijo que esperaba con ilusión esta velada, ya que el propio príncipe le había prometido pasar tiempo con él. Y justo ahora, el príncipe heredero cumplió su promesa. Acudió al banquete con su novia. En la mano de la joven lucía el mismo brazalete que debía ocultar las marcas de las esposas. Se marcharon. Algo inquietaba a Medea. El día que tuvo que descender a las mazmorras por orden del príncipe, esperaba ver una capilla o incluso un calabozo, pero el lugar resultó ser una habitación común y corriente. Esta habitación no tenía nada de especial, solo un armario normal en el que alguien había vivido. Por ejemplo, Psique. Debió de vivir aquí toda su vida, hasta el día de su debut a los 19 años. Sentada en ese armario con grilletes en las manos, Medea no dejaba de preguntarse, ¿por qué? ¿Cómo pudo Polly haber vivido en el sótano durante tanto tiempo y, lo más importante, cómo se enteró el príncipe heredero de esta habitación? Ya no había tiempo para pensar en el pasado, pues la fanfarria empezó a sonar con fuerza y el heraldo anunció la llegada de Lady Psyche Polly y el príncipe heredero Yalos Orneferanto al banquete. Los invitados comenzaron a darles la bienvenida. Medea empezó a observar a los invitados en busca de su rival. Pero no perdió mucho tiempo, pues la propia dama ya la buscaba y su mirada reflejaba preocupación. Finalmente se encontraron, pero con apariencias diferentes. Hubo un tiempo en que la sonrisa de la verdadera Polly hacía que Lady Belial quisiera estrangularla con sus propias manos. Pero hoy, ¿a quién veía realmente Lady Psique? Eso era lo que le interesaba a Medea. ¿El tirano que le robó el amor de su vida o el hombre que puso todos sus problemas sobre sus hombros? Las chicas seguían mirándose en silencio. Cada una tenía algo que decirle a la otra. De repente, Psique sintió una sacudida cuando la gente a su alrededor empezó a elogiar a la pareja del príncipe heredero, pero sabía que todo era mentira y que no estaba en su propio cuerpo. Estaba aún más decepcionada. La dama no entendía por qué nadie se había percatado del intercambio, ya que era la única que debía estar allí en ese momento. Sin darse cuenta, Milady se acercó lentamente al príncipe. De repente el marqués la detuvo, impidiéndole continuar. Al instante, todos sus pensamientos volvieron a la normalidad y lo miró. El hombre quiso hacerla entrar en razón y dijo que todos cotillaban a propósito para hacerla enfadar. Se inclinó y le susurró, con reproche, que debía haber olvidado de qué estaba hablando. Por ahora,
solo podían observar a la pareja desde lejos. La chica apretó los dientes y escuchó. Mientras tanto, el príncipe heredero invitó a su novia a bailar. Milady aceptó la invitación. Los músicos tocaron y bailaron. Todos los invitados contemplaron en silencio este maravilloso espectáculo. Mientras bailaban en círculo, Halo se sorprendió un poco y preguntó si todo iba bien con la dama, pues en todo ese tiempo no le había pisado el pie ni una sola vez. «Polly», sonrió con inocencia, contenta de haberlo intentado bien. Ella ignoró los enojados reproches del príncipe, pero en cambio le siguió el juego fingiendo ser su novia, pero ni siquiera lo miró y siguió buscando a su rival. Mientras tanto, la verdadera Psique también observaba su baile y no podía apartar la mirada con tristeza. Medea sonrió por el rabillo del oído, escuchando los dulces discursos del príncipe e incluso algo sorprendida. Sin embargo, por muy hermosas que fueran las palabras que salían de los labios del príncipe heredero, Milady no las creía. Que dijera todo lo que quisiera, ella comprendió que todo era un engaño, pues ni siquiera reconocía la suplantación. El baile finalmente terminó y se sentaron en sus tronos. Embajadores de diferentes países se acercaron de inmediato, presentándoles regalos enviados por los gobernantes de otros países. Los invitados también dieron la bienvenida a la pareja. De repente, un sirviente se acercó al príncipe heredero y le anunció la llegada de invitados especiales. La joven lo oyó, pero no pudo oír el resto de la conversación. El joven se levantó y anunció que volvería pronto. Prometió esperarlo, pero en cuanto el príncipe desapareció en el pasillo, la dama se levantó de inmediato y se marchó, ignorando a los invitados. El marqués que la buscaba lo notó. Medea lo invitó a conversar con la mirada. Polly perdió de vista al marqués, así que empezó a buscarlo, pero de repente alguien la llamó. Una mujer rubia se le acercó y empezó a gorjear que por fin la había encontrado porque ya la había buscado. Había un par de mujeres más paradas cerca, pero parecía que ella solo estaba buscando una oportunidad para tener más gente alrededor, para expresar su simpatía, porque estaba preocupada por Medea, sabiendo algunos de los rumores que circulaban. Las demás chicas escucharon de inmediato y se preguntaron qué eran los rumores. Con una mirada inocente, la chismosa dijo que todos hablaban del apasionado amor de Lady Belial por el príncipe. Psique, al mirar a la joven, comprendió de inmediato quién era, pues el marqués ya la había mencionado. Era la hija menor del conde Zaire, quien en el pasado había seguido a Medea a todas partes, pero había sido ignorado. Molesta por el comportamiento de Lady Belial, la chica le gastaba bromas constantemente a Polly. Una vez incluso derramó el té y empezó a disculparse como si lo hubiera hecho sin querer, pero no fue así. Elio, hablando de ella, dijo que la dama debía estar arrepentida de sus acciones, pues definitivamente no esperaba verla en el papel de princesa heredera. Seira era adicta a alcanzar un estatus alto, así que no dudó en hacer todo lo posible para rehabilitarse ante Psique, para que el marqués no se sorprendiera si la hija del conde comenzaba a ridiculizar a Lady Belial. Polly pensó que era una gran oportunidad para comprobarlo. La verdadera Medea salió al balcón y notó que hacía bastante viento afuera. La niña se sintió un poco decepcionada, pues estaba segura de que todo iba según lo previsto, pero temía haber caído en una trampa. La familia de Polly estaba estrechamente relacionada con la Santa Iglesia, pero esta información era altamente clasificada, conocida solo por la familia imperial, porque incluso ella no tenía idea al respecto. La relación entre ambas facciones era como mínimo abominable, pero debía de haber una razón por la que Halos había elegido a Psique como princesa hereditaria. Todo parecía una historia de amor, pero ella sabía la verdad. Tenía que haber algo más en esta historia, algo que podría haber pasado por alto. La señora se apoyó ansiosamente en la barandilla. Esos momentos la atormentaban. Se oyó un crujido. Sus pensamientos se desvanecieron de inmediato. Levantó la vista y vio al marqués, quien saltando de rama en rama como una ardilla, descendía hacia ella. Tras descender, se sentó en la barandilla. La dama guardó silencio, pero de repente una sonrisa iluminó su rostro. Estaba inmensamente feliz de ver a su viejo amigo, llamándolo por su apodo familiar, Heli. El marqués no pudo contener su alegría al encontrarse con él. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por fin había logrado conocer a su chica. Inmediatamente quiso decirle cuánto había estado preocupado por ella todo este tiempo. No podía creer que pudiera volver a verla. Mientras tanto, Polly decidió ver si realmente podía engañar a alguien más que al marqués.
Ante los reproches furiosos de Seira, se limitó a sonreír, con una expresión fría y un tono despectivo. Las palabras de la niña no la molestaron en absoluto, de hecho incluso la enojaron, por lo que usando las expresiones faciales de Lady Belial, Saike dijo con voz tranquila que lamentaba haber cedido ante cierta negligencia debido a su salud. Pero ahora no querría ignorar semejante trato irrespetuoso de su rival, así que valdría la pena ordenarle que le cortara el cuello al insolente. Seira estaba muy asustada, y los demás hablaban. Una de las damas que escuchó la conversación corrió de inmediato hacia Medea para intentar salvar a la chismosa, pues podría estar en peligro de muerte. Las chicas permanecieron junto a Milady, desmintiendo los rumores. La hija del conde se indignó con el comportamiento de la dama y dijo que hacía apenas un momento la habían incitado a decir esto, y ahora la estaban atacando. A Polly le resultó bastante extraño ver eso. Lady Seira, a quien una vez había temido tanto, ahora no parecía mejor que un peón ordinario, por lo que comenzó a creer que si continuaba así, definitivamente podría vivir como Lady Belial, y sonrió. De repente oyó la conversación de los demás invitados. Se preguntaban a dónde habría ido el príncipe heredero. Creían que estaba dando un paseo. La gente no paraba de comentar la alegría del príncipe y sus cálidos sentimientos por Lady Psyche. Y los rumores sobre la boda la habían dejado sin fuerzas. No entendía por qué había mostrado tanto orgullo y arrogancia. Sin prestarle atención a nadie, bajó las escaleras corriendo y se alejó. La dama seguía corriendo sin distinguir el camino. Todo flotaba en sus ojos. Empezó a preguntarse si habría algún beneficio en vivir como Medea, observando a todos desde lo alto de una montaña, matando con un ligero gesto de la mano. Salió corriendo y se encontró en la gran terraza. Se quedó sin aliento de tanto correr, así que se detuvo para calmarse. Empezó a comprender que todo aquello no tenía sentido. Se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar a la persona que quería proteger, pues ese joven sonriente y sincero ya no existía. Se deslizó por la pared, intentando contener el sollozo. Psyche ya no quería este sufrimiento. La vida se le estaba volviendo insoportable. Empezó a odiarlo todo. Levantando la cabeza al cielo, empezó a rezar para que todo terminara y para que la dama pudiera regresar a su cuerpo. En el sótano del palacio, donde se celebraba el baile un piso más arriba, el príncipe heredero contó a todos los presentes. 5 en total, y quedó satisfecho. Eran miembros de la élite de la caballería del emperador. La tarea que el príncipe quería encomendarles era muy fácil. Incluso una sola persona habría bastado, pero necesitaba garantías. Su objetivo era débil. Jalos les ordenó que trajeran los votos de su novia. El príncipe heredero estaba seguro de que este crimen quedaría impune para él, porque nadie sospecharía de una persona tan respetable, y él, a su vez, solo tendría que fingir un remordimiento indecible. Mientras tanto, Medea le contó a la marquesa sus planes y que podría regresar a su cuerpo al cabo de un año, el día de oración, si el príncipe no se casaba con ella. No había garantías exactas, pero no se preocupó. Sin embargo, no quería contarle sobre el misterioso sótano para no preocupar a su amigo, pues veía lo feliz que estaba con solo estar cerca de ella. De repente, alguien empezó a acercarse a ellos y se pusieron nerviosos. El marqués se vio obligado a dejarla, pero antes de irse le puso un pequeño paquete en la mano y le pidió que lo aceptara. Entonces, el joven se escondió discretamente tras las copas de los árboles donde no lo vieran. Milady abrió el paquete y resopló complacida al ver el regalo. Le alegraba que el marqués la conociera tan bien. Una mujer se acercó por detrás y llamó a Lady Psyche, diciendo que el príncipe la buscaba. Continuó diciendo que el príncipe heredero la estaría esperando en el jardín porque quería entregarle un regalo. Elio aún podía oír la conversación. Lamentó no haber tenido tiempo suficiente, pues quería entregar algo más. El tipo realmente querría decir que no le importaba en qué cuerpo estuviera Medea. Ella siempre ha sido y será la única persona por la que está dispuesto a dar su vida sin dudarlo. Mientras tanto, regresó al baile, donde empezó a buscar a Polly. La chica no estaba por ningún lado, y esto empezó a preocuparle. Seira se acercó. La dama ya sabía que el marqués la buscaba, pero el chico no respondió. Estaba lista para decirle a dónde había ido Lady Belial, pero tenía una petición. La chica le contó que había tenido una conversación recientemente y que había dicho algo estúpido por descuido. Lady dijo que sus palabras podrían haber enfadado a Medea sin querer, lo que la enfureció y la llevó a la salida. Seira pidió que le ordenaran un discurso.
Elio ignoró la respuesta y se dirigió en la dirección indicada. Mientras tanto, los caballeros contratados por el príncipe fueron a cumplir su misión. Llevaron a Polly a un bosque oscuro y la niña empezó a sospechar algo, pero la mujer fingió no saber nada. Dijo que solo cumplía la orden de su majestad, mientras hacía una señal silenciosa a uno de sus colegas. Este rápidamente sacó un cuchillo e intentó matar a Psique, pero ella, presintiendo algo, esquivó el golpe. El asesino se sorprendió bastante, pues la mujer no parecía alguien que pudiera escapar fácilmente de la muerte. La chica quedó algo conmocionada y, tras esquivarla, retrocedió, cayendo al suelo. La dama empezó a murmurar algo con miedo. El caballero pensó que todo era pura suerte, pues recordaba las palabras del príncipe sobre la joven. Medea no entendía qué sucedía ni por qué la habían atacado. Lo que la sorprendió aún más fue que su cuerpo no obedeció y empezó a temblar, aunque ella nunca había temido a la familia imperial. Uno de los caballeros se acercó, la agarró por la ropa y la levantó del suelo. El hombre le pidió que no se moviera y le prometió que entonces todo sería rápido y casi indoloro. Volvió a levantar su espada sobre ella y se preparó para ejecutarla. Se oyó un sonido de cortes, y la sangre salpicó por todas partes. Finalmente, el marqués encontró a la muchacha. Seguía sentada allí, ocultando su rostro bañado en lágrimas, y ni siquiera notó que alguien se había sentado a su lado. Elio jamás habría imaginado que volvería a ver las lágrimas de Medea. Se secó las gotas saladas con su pañuelo. La señora intervino y dijo que debía de sentir pena por verla en ese estado. Se consideró una tonta por no poder contener las lágrimas. Entonces empezó a elogiar a Lady Belial, pues poseía un talento extraordinario y nunca antes había sido expuesta, ni siquiera por el príncipe. Pensar en ello la hizo sentir mal de nuevo y se dio la vuelta. La niña intentó contener las lágrimas, pero al pensar en el príncipe y su impotencia, volvieron a brotar traicioneramente de sus ojos. Dijo que pronto volvería a huir de todo, meneando la cola. Si eso sucediera, alguien sin duda se daría cuenta de lo débil que era. La chica temía arruinar todos los planes que su rival había urdido con tanto esmero. El marqués la escuchó. Un momento después, Elio dijo que eso jamás pasaría, que esa chica era demasiado fuerte como para molestarse por algo tan insignificante. Polly se sorprendió mucho por lo que escuchó y el tono del chico. Ella pensó que el marqués amaba a Medea, ante lo cual el joven rió. Dijo que le resultaba extraño oír esas palabras de una dama, sobre todo en el cuerpo de otra. Quiso decir algo más, pero la nieve la interrumpió. La nieve empezó a caer sobre el rostro ensangrentado de Psique, y de repente tuvo una revelación. Estaba segura de que había entrado en el cuerpo de su rival por voluntad de su dios guardián, quien había escuchado sus plegarias. Sin embargo, parecía que todo esto era por el bien del momento. Los compañeros del caballero no vieron lo que realmente había sucedido, y la mujer ya había empezado a gritarle que dejara de molestar tanto con el cadáver. Él permaneció en silencio, pero de repente el cuerpo de su camarada empezó a caer y vieron que ya estaba muerto. De repente, una risa fuerte y estridente de niña resonó por el bosque. Los caballeros se pusieron alerta. Los pájaros estaban asustados. Ante ellos se encontraba Psique, ilesa, aunque completamente cubierta por la sangre de uno de ellos. La joven sostenía ante sí la daga que le había dado el marqués y le agradeció mentalmente el regalo. La caballero parpadeó. No esperaba que una dama tan débil pudiera deshacerse de su camarada de un solo golpe. No podía creer que fuera la misma Polly la que estaba frente a ellos. La caballero gritó a los demás que se prepararan. Sin embargo, Medea fue mucho más rápida y ya se había puesto la daga en la garganta. La mujer comprendió que ni siquiera tendría tiempo de coger la espada al morir. La dama empezó a gritarle, preguntándole quién la había ordenado. Supuso que podría ser el príncipe heredero, por lo que inmediatamente comenzó a preguntar por él. Pero sospechó que también podrían ser intrusos de otro reino que ya habían comenzado a actuar. La mujer no respondió a ninguna de las preguntas, aunque podría haber intentado esquivarlas. La dama ya se preparaba para matar al caballero, pero detrás de ella alguien aterrizó abruptamente y sacó una espada. La chica lo oyó. El caballero cargó contra ella a la velocidad del rayo, incapaz de alcanzarla, pero ella detuvo el golpe, aunque fue lanzada hacia atrás un par de metros. El resto de los caballeros tuvieron tiempo de tomar sus armas y prepararse para el ataque. La caballero se frotó la herida del cuello. Comprendió que Lady Psique quería acabar con ella.
Ciertamente no tenía buenas intenciones, así que comprendió que subestimaron a su oponente. Medea también observó con atención. Se dio cuenta de que frente a ella no había soldados comunes. Sin embargo, estas personas esperaban que frente a ellas estuviera una mujer indefensa que nunca antes había empuñado un arma. A pesar de esto, los guerreros se adaptaron rápidamente, a pesar de la repentina aparición del enemigo. Eran verdaderos caballeros. Ahora lo entendía con certeza. La caballero volvió a gritarles a sus camaradas al instante. Les advirtió que no prestaran atención a que, a primera vista, se enfrentaban a una joven débil. Pero debían luchar de tal manera que se enfrentaran a una oponente de igual fuerza. Medea también se preparó para la batalla. Si estos guerreros no hubieran luchado con ahínco, no habría tenido problemas para derrotarlos. Sin embargo, recordó lo difícil que fue parar uno de los golpes del caballero. Sus manos temblaban. Era más difícil con un cuerpo tan débil. Mientras tanto, el príncipe heredero ya había regresado al baile. Uno de los caballeros lo vio y se acercó de inmediato a saludarlo y desearle un feliz cumpleaños. Jalos le dio las gracias y, en silencio, comenzó a buscar a la dama. Al no ver a su novia entre los invitados, el joven sonrió satisfecho. Una luz ominosa se iluminó en sus ojos y comprendió que todo había salido según lo planeado y que su novia ya estaba muerta. Tras una conversación tan emotiva, el marqués finalmente decidió llevar a Polly de vuelta al salón, prometiéndole que nunca la separaría. La muchacha caminó a su lado sin decir palabra. A pesar de esto, Elio dijo que comprendía sus sentimientos, pero que no quería que la dama se rindiera tan rápido. Solo necesitaba tener más confianza. También vio que Psique estaba un poco celosa de Medea. Al oír estas palabras, se detuvo de golpe. La chica no iba a ocultarlo. Las lágrimas volvieron a inundar sus ojos. ¿Cómo no envidiar a semejante rival si ella, a diferencia de ella, era fuerte? En el bosque, la batalla cobró impulso de nuevo. Uno de los caballeros avanzó a una velocidad increíble. La chica se quedó quieta, preparándose para repeler el golpe, pero comprendió que no podía moverse en línea recta. En términos de propiedades físicas, ella era mucho más débil que sus oponentes y lo entendía, por lo que la única opción para ella para ganar este enfrentamiento era esquivar constantemente los golpes, buscando el momento adecuado. Al esquivarlo, cayó ligeramente al suelo. Tomó un puñado de arena y se la lanzó a su oponente, pero este se cubrió con su capa a tiempo, burlando la mala pasada. No tuvo tiempo de terminar. Solo un segundo de retraso le costó la vida, pero antes de morir el caballero pensó en dónde pudo haberse equivocado, porque estaba absolutamente seguro de que había comprobado en qué mano sostenía milady la daga. Medea le dijo a su oponente casi muerto que no quería ni oír hablar de las jugarretas de quienes se atrevían a atacar a una joven indefensa en semejante número. Examinó la ropa del caballero. No vio ningún emblema en la capa del muerto, lo cual era extraño, pero significaba que no pertenecían a ninguna orden, y eso solo podía significar una cosa. Antes de que la dama pudiera pensar, los demás se abalanzaron sobre ella. Lady Belial tomó la capa que había levantado y se la arrojó a la cara, impidiéndole la visión. El hombre intentó rápidamente arrojarla, sabiendo que cada minuto podía costarle la vida. Quiso intentar proteger sus puntos vitales, pero no tuvo tiempo. La chica lo golpeó en el brazo, lo que lo obligó a bajar la espada. El caballero no esperaba tanta velocidad, lo cual fue un error. Medea se deshizo rápidamente de esa vida y recogió su arma. Le empezaba a doler la cabeza por todo esto, pero ahora su única posibilidad de victoria era seguir esquivando los ataques enemigos. Mientras los enemigos buscaban un nuevo punto de apoyo, ella los remató rápidamente con una daga directa al corazón. Así, mató a los caballeros uno a uno, y los que aún quedaban empezaron a sentir un poco de miedo. Uno de los supervivientes casi se desmaya. No podía creer que un escuadrón tan élite pudiera perder tan fácilmente contra un solo oponente. Cuando se unió a este escuadrón, no podía creer su suerte. Reflexionando, recordó que el único que podía resistir esta batalla en ese momento era el marqués Elio, el caballero más grande del imperio. Sin embargo, no entendía de dónde provenía esta dama tanta fuerza. Medea se detuvo un momento. Comprendió que por mucho que matara y torturara a estos caballeros, nunca descubrirían la verdad sobre quién los contrató. Pero aún así, se hizo la misma pregunta una última vez. La caballero apretó los dientes. Al mirarla no entendía qué pretendía con todo esto, pues probablemente ya sabía la respuesta.
el resto de los caballeros se abalanzaron sobre su oponente. Mientras luchaba por su vida, solo había un pensamiento en su mente. Se preguntaba en qué momento había empezado a odiar a Psique. ¿Por qué había surgido en ella ese sentimiento de desprecio hacia ella? Todo esto era bastante molesto, incluso nauseabundo. Pensar que estaba en esta situación por su culpa, y también que tenía que defenderse en lugar de aquel para quien se había ordenado el asesinato. Lady pensó que el dios guardián había cambiado sus almas para que hoy muriera ella en lugar de Polly, pero de repente le dio igual. Estaba preparada para todo, porque creía en la inconstancia del destino. Siendo aún muy pequeña, Medea apenas estaba aprendiendo sobre este mundo. La única persona que siempre estaba cerca era su niñera. Ese día, le prometieron una sorpresa, que sus padres habían preparado. Tenía que empezar sus clases temprano mañana, así que la acostaron. La pequeña se despidió de su niñera y se fue a su habitación. Una de las criadas estaba molesta con su compañera porque se estaba extralimitando. No entendía cómo un simple osito de peluche podía ser un regalo para la hija del duque. Podrían expulsarla por algo así, pero a la mujer no le importó, solo quería consolarla. Y si se preguntaban de dónde había sacado la niña el osito de peluche, solo significaría que a los padres no les importaba su hija. Sin embargo, la amiga no entendía por qué preocuparse, pues la señora vivía bien. Aún no dormida del todo, Medea oyó hablar a las criadas. Comprendió que debía de haber sido difícil comprar ese juguete con tan poco dinero. Se arrepintió, pues sentía que había obligado a la niñera a hacerlo. Al día siguiente, en la oficina, uno de los profesores intentó convencer a la duquesa. La mujer quería que su hija estudiara literatura, algo muy difícil para una niña, y el hombre intentó explicárselo. La niña se sentó tranquilamente a su lado, agarrada a la mano de la maestra. La maestra dijo que el apoyo de una madre sería lo mejor que un niño podría recibir, pero la duquesa solo acercó a Medea bruscamente. Solo le dijo a la maestra que cualquiera podía mejorar en cualquier materia desde joven. Le susurró al oído que tenía que ser 100 veces mejor que las demás, para convertirse en esa persona que nace una vez cada 1000 años, y para ello necesitaba estudiar mucho y trabajar en sí misma para dejar huella en la historia. Estas palabras se convirtieron en un mantra para Medea. No importaba el tiempo que hiciera afuera ni la hora del día, la niña siempre estudiaba. Siempre se sentaba en la biblioteca y no hacía nada más que estudiar, aunque eso le costara la salud. La niñera vino a recogerla en ese momento y vio que la pequeña estaba agotada, pero no dejó de estudiar. Levantó la cabeza, le sangraba la nariz, pero pidió silencio. La criada ya no quería mirarla. La cargó en brazos y le pidió que se preocupara más por su estado, pues aún era joven y tenía mucho tiempo para estudiar. Se sentía cálida en los brazos de la niñera. Todas las materias existentes le resultaron fáciles, incluso el entrenamiento con espada, pero lo único inalcanzable para ella era el amor. No lo entendía. 2 años después, en la primera primavera, ocurrió algo extraño. Medea salió a pasear con su padre. Mientras viajaban en el carruaje, el hombre habló con una señora para solucionar el problema de la comida. Ella empezaba a quedarse sin provisiones debido al mal tiempo. La niña escuchó la conversación. Contactó a su padre y le sugirió que contactaran con un reino vecino y establecieran relaciones comerciales con él. El hombre escuchó. La señorita explicó que podían enviar a sus guerreros al reino vecino y recibir comida a cambio. Así, obtendrían comida y los caballeros practicarían militarmente. El duque se sorprendió bastante al saber de su hija. La desconocida elogió a la joven por tan maravillosa idea. El hombre comprendió que la idea de su hija era más que acertada, pero no se le había ocurrido.